Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje que es muy importante. De hecho, este mensaje no es igual que cualquier otro mensaje que probablemente hayas escuchado. Esta buena nueva, este evangelio que te traigo, es un evangelio que Cristo dejó como mandamiento, que se predicara. Esta buena noticia no es como cualquier otra buena noticia, porque buenas noticias probablemente hemos escuchado muchísimas, ¿no? Pero esta buena noticia es, como lo dice la Biblia, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Entonces fíjate, ¿por qué es tan importante que escuches este mensaje? Porque Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Todos iremos a este juicio sin excepción. Pero lo terrorífico de esto es que el que nos va a juzgar no va a ser cualquier juez terrenal, ¿no? Va a ser Dios mismo, el triplemente santo Dios. Y uno de los atributos de Dios es ese, que Él es triplemente santo. Y cada uno de nosotros somos pecadores. Probablemente haya personas que no se consideren como pecadores, pero todos hemos pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta que hemos pecado? Bueno, a través de la ley de Dios, a través de los mandamientos, nos damos cuenta que somos pecadores. Fíjate, el primer mandamiento que te voy a mencionar dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si te das cuenta, al iniciar no te mencioné ni una religión, y hasta ahorita no te he mencionado que tienes que pertenecer a alguna para poder ser salvo. Entonces, no soy testigo de Jehová, no soy de la luz del mundo, no soy de católico romano, soy católico, creo en Cristo, soy cristiano. Pero entonces yo no te invito a una religión, sino te traigo este mensaje que Cristo mismo predicó y que dejó como mandamiento. Traigo la buena noticia. Entonces fíjate, el primer mandamiento que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta que lo hemos quebrantado? Nos damos cuenta cuando vemos nuestra propia vida y demostramos que en realidad Dios, el creador del cielo y de la tierra, no es nuestro Dios, al poner en primer lugar probablemente el trabajo, mis hijos, mi familia o cualquier otra cosa por encima de Dios. Todo lo que ponemos por encima de Dios, del creador del cielo y de la tierra, pues es como si fuera nuestro propio Dios. Y aquí dice que lo tenemos que amar a Él más que cualquier otra cosa, y pues no lo hemos hecho. Y también la palabra de Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si Dios nos juzgara solamente con el primer mandamiento, quedaríamos reprobados. Porque dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y quién de nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios? ¿Quién les ha dado ese aprecio o ese valor a los mandamientos de Dios? Los niños. Si alguien de nosotros, Los niños. aún los niños también tienen pecado. Los niños también pecan. Entonces, los bebés también traen pecado. Entonces, todos hemos pecado, no hay bueno ni aún uno, dice la Biblia. De hecho, Cristo fue el que dijo que no hay bueno ni aún uno. En el mundo no vas a encontrar a ni un nacido de mujer que no tenga pecado. Todos tenemos pecado, aún el bebé en el vientre de su madre ya trae el pecado. Entonces, todos hemos pecado. Todos traemos pecado. Entonces, a través de la ley de Dios, varía según la edad. Digamos, el remordimiento que uno tiene de referencia al pecado varía según la edad. Yo, por ejemplo, soy necesito pasar porque soy un pecador. Bueno, yo también. Pero si me comparas, todos somos pecadores. El bebé también trae el mismo pecado que yo. Pero él no lo ha llevado a cabo. Él no ha... puede decir, no ha hecho ningún pecado, pero él también es pecador. Nosotros todos somos pecadores y
incluido los cafés. Pero los que tenemos más algo somos más pecadores. No, para Dios el pecado es pecado y el pecador no deja de ser pecador por la edad. No, es que me siento mal porque todos somos bien malos, ¿eh? No, de hecho, Conocemos a Dios, sí. sí, de hecho, Y luego cuando pregunté que si los bebés eran igual de pecadores, dijiste que sí. Entonces, por ejemplo, si el juez no es terrenal, que tú dijiste, no nos va a juzgar cualquier juez. Nos va a juzgar el juez que es santo. Cuando tú dijiste eso, yo me espanté. Me espanté porque dije, o sea, significa que Dios le debo de tener mucho miedo. Entonces debo de tenerle miedo, no amor, no respeto. debes de Porque tenerle una cosa- miedo. El miedo es otra cosa que el respeto. Entonces, yo cuando hablo de Dios tengo que tenerle miedo, porque es un juez impecable. La palabra de Dios dice, no le tengas miedo a aquel que te puede matar. Pero tú me dices que Fíjate, tienes miedo. Ok. La palabra de Dios dice, no le tengas miedo a aquel que te puede quitar la vida. Enfermedad, personas, lo que quieras, no le tengas miedo. Más bien tenga aquel que te puede quitar la vida y después de muerto enviarte al cielo. No, entiendo esto de que no le tengas miedo que me va a quitar la vida. Mira, ahorita me sale con pistola, no le tengo miedo. Eso me entiende. Eso es lo que dice la palabra. Siempre le tengo que tener miedo a Dios por todos los pecados que soy. Entonces no es un Dios justo. Exactamente, sí, No es un Dios amoroso. es amor. No perdona. Perdona. Entonces no le debo de tener miedo. Habrá personas que perdonan justos. Más bien le debo tener respeto. No Fíjate, miedo. dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué es algo horrendo? Horrendo, o sea, Sí, pero ahora, entonces no le debo tener miedo, más bien le debo tener respeto. Darle la palabra correcta para llevar el mensaje. bueno, yo le tengo miedo. Darle miedo y decirle, no le tengas miedo, acércate a él te va a ayudar, te va a escuchar y hasta inclusive te puede llegar a perdonar por el juez tres veces santo que es. ¿Por qué se trata de perdonarme? Quiero pensar que porque me quieren, ¿Pero por qué le tiene que querer? porque soy su creación. ¿Qué tiene que hacer? Hay gente que... hay Sí, gente... sí, o sea, hay yo gente- puedo tener un hijo y no amarlo. Bueno, es diferente. Ah, es diferente. Ah, ok. Entonces, como es arriba, no es abajo. Y como es abajo, no es arriba. Fíjate, los Me tengo que bajar, hermano. Te lo prometo, yo tengo que bajar. Está bien, ok. Entonces, El siguiente para... fíjate. Estaba tomado. Es muy importante que ustedes escuchen este mensaje porque probablemente han escuchado a los testigos de Jehová que llegan y les predican su evangelio. Probablemente han escuchado a católicos que predican un evangelio. Probablemente usan la Biblia, pero no es el evangelio de Cristo. O probablemente usan el evangelio de Cristo, pero lo diluyen, lo tuercen a su gusto, a su manera, y dicen, Dios es amor, Dios me comprende, Él sabe que yo soy pecador. Y algunos llegan a decir, pues yo soy pecador, yo creo en Dios, pero si yo soy pecador es porque Dios así me hizo, Dios me hizo pecador, por eso yo peco. Y esa es una mentira. Todo aquel que dice yo peco porque Dios me hizo pecador, trata de excusarse diciendo así me hizo Dios, pero eso es una mentira. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos y que nosotros buscamos perversiones, nosotros buscamos el pecado. Entonces no podemos culpar a Dios de que nos guste el adulterio, de que hayas adulterado. No podemos culpar a Dios de que seamos mentirosos, que hayas mentido probablemente ayer. No podemos culpar a Dios de que engañas a tu esposa, cometas adulterio. No podemos culpar a Dios de eso, ¿no? Entonces, fíjate, la ley, nos damos cuenta que Dios es veraz al momento de decir que no hay bueno ni aún uno. Y tiene razón, en el mundo no vas a encontrar ni una persona buena. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo conozco a alguien que es bueno. De hecho, va todos los días a la iglesia y es bueno. Probablemente delante de ti es bueno. O un tiempo en adelante lo conociste y tú, a tus ojos, es bueno. Pero
si examinas a esa persona dentro de sí, todo lo que ha hecho en su vida, te darías cuenta que no es bueno. Nadie somos buenos. Y Dios no es mentiroso. Y dice que no hay bueno ni a un uno. Entonces, el primer mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y hemos blasfemado el nombre de Dios al momento de usar el nombre de Dios en pláticas que no tienen nada que ver con Dios, al momento de jurar el nombre de Dios, al momento de narrar un chiste y mentir a Dios, no sé, al momento de saludar a alguien y decirle Dios te bendiga, yo decir Dios te bendiga cuando no me importa Dios, eso es blasfemia. Y aquí dice que Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. Entonces todo aquel que ha usado el nombre de Dios a la ligera es un blasfemo y Dios le dará su castigo. El siguiente que te voy a mencionar dice no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia ya es un asesino. Si has llegado a odiar a alguien o te has llegado a enemistar con alguna persona, a guardarle rencor, dice Cristo que tú ya eres un asesino. No es más asesino aquel que llegó a matar directamente a una persona y está en el Puente Grande, sino para Dios, según su estándar triplemente santo, dice que aquel que llega a odiar ya es un asesino. Para Dios el pecado es pecado, no importa si lo hiciste una vez o 50 veces, para Dios el pecado es pecado. Aquel que mata una vez es un asesino. Entonces, no necesita hacerlo muchas veces para ser asesino. Con una sola vez que mate, ya es asesino. El siguiente dice, no robes, no robes. Y probablemente también de igual manera, no hemos robado un banco, no hemos robado cosas muy grandes, pero probablemente sí hemos robado minutos en mi trabajo, 10 minutos, 15, no sé, minutos que te pagan pero que no has trabajado, eso es robo. Probablemente cuando nos llegan a enviar a las tiendas, no entregamos el cambio, no lo quedamos, eso es robo. Probablemente no pagando la luz, no pagando el agua, estando en una casa que no es mía y no pago luz, agua, ni la renta, es robo. Hay muchísimas maneras en las que se puede robar, no solamente yendo a asaltar un banco o asaltando a una persona con un arma. Y probablemente aquí haya personas que no se consideren ladrones, pero según Dios has tomado algo que no es tuyo, no importa la cantidad o el tamaño de lo que hayas tomado, ya eres un ladrón. El siguiente que te voy a mencionar dice, no digas mentiras. No digas mentiras, fíjate. Si lo vemos de esta manera, la ley de Dios es como un espejo. ¿Qué es lo que hace el espejo al momento de mirarme en él? Me refleja mis imperfecciones. Él me muestra lo que está mal en mí. Me dice, ¿sabes qué? Aquí estás mal. Un ejemplo, aquí tienes una mancha. Pero ¿qué dice aquí la ley de Dios? El espejo. Al momento de decir no digas mentiras, él me está diciendo, ahí estás mal, tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. ¿Quién de los que vamos aquí jamás ha mentido? Aquel que diga yo no he mentido, él solito se está echando de cabeza y está diciendo yo soy un mentiroso. Porque todos hemos mentido sin excepción. Aún los niños han llegado a mentir al momento de que la mamá o el papá le dicen ¿quién hizo esto? Para no recibir el castigo que le van a dar al que lo ha hecho. Dicen yo no fui, yo no lo hice, cuando ellos lo hicieron. Entonces eso es mentira. El último que te voy a mencionar dice no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero Cristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Cualquiera que vea el sexo opuesto con deseos equivale a que ya se metió con aquella persona, según el estándar de Dios. Según el triplemente santo estándar de Dios, dice que aquel que ve a aquella persona que ve a hombre o a mujer con deseos, con lascivia, equivale que ella se acostó con aquella persona. Ahí nos damos cuenta qué tan alto es el estándar de Dios y qué tan bajo es el nuestro al decir, bueno, eso cualquiera lo hace, no creo que sea malo. Bueno, probablemente para un pecador como tú y yo podría ser que no sea malo, pero eso no cambia nada. Lo que es malo para Dios no importa que para mí no sea tan malo. Lo que es malo para Él es malo y no importa lo que yo diga. Entonces fíjate,
Si Dios nos llegara a juzgar conforme a sus mandamientos, conforme a su ley y conforme a su estándar, Él tendría que enviarnos a un castigo eterno, que es el infierno. Pero fíjate, nos vamos a dar cuenta de qué manera Dios mostró su amor para con nosotros, para con los pecadores. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores, el justo por los injustos. Ahí hubo una sustitución. En el lugar que tú debías haber estado y yo, Cristo se puso. Él recibió la ira de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, sin mancha, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado. Eso se escucha como algo injusto. Pero él fue castigado por tu culpa y por mi culpa, porque él estaba cargando con el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue molido por nuestras transgresiones y el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos, fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Y algo también muy importante que viene en Juan 3:16 en adelante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Tú que estás escuchando en este momento, tú sabes. Nadie necesita decirte, yo no necesito decirte que eres un pecador para que sepas que eres pecador. Tu conciencia te dice que tú eres un mentiroso, al igual que a mí. Tu conciencia te dice que tú eres un blasfemo. Tu conciencia te dice que tú eres un asesino. Tu conciencia te dice que tú eres un ladrón. Y tu conciencia te dice que tú eres un adúltero. Y tu conciencia te está diciendo que si tú dices que no es verdad eso, tu conciencia te dice: no seas mentiroso. Tú sabes que sí eres todo eso. Tú sabes que eres pecador. ¿Quién puso esa conciencia? Dios la puso. Yo no necesito conocerte para saber que eres pecador. Yo lo único que necesito conocer es los mandamientos de Dios para saber que tú eres pecador y yo también. Porque la ley nos muestra que Dios es verdadero y Él tiene razón al decir que yo soy pecador. Él tiene razón. Entonces, fíjate, después de que Cristo fue molido, fue a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre y clamó a Dios. Y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido del arameo quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Cristo se sintió desamparado del Padre? Se sintió desamparado del Padre porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Y lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Por eso Él se sintió desamparado del Padre. Entonces, después de decir: ¿por qué me has desamparado?, Él dijo: consumado es. Dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra. He pagado la deuda. Después de esto Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Fue bajado de la cruz. Fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado la deuda de pecadores. Se le apareció a más de 500 personas. Por 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante de ese gran juez justo. Y Él es fiel y Él es justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Si no has creído, la ira de Dios, según la Biblia, está sobre ti. El tiempo que te resta de vida y por la eternidad en el infierno. Dios te bendiga.